Si te digo la verdad, no sé cómo empezar, en el sentido de que llevo escuchando algo en mi corazón desde hace tiempo, algo que es a nivel personal, algo que el Señor ha estado tratando conmigo en algunas áreas de mi vida. Y anteriormente, hace unos viernes, pues tuve el privilegio y la responsabilidad de compartir sobre no hacer descafeinado el mensaje de la cruz, no hacer descafeinado lo que es la realidad de por qué Cristo murió en la cruz. No se puede hacer de una manera descafeinada por clientelismo, por favoritismo, por ser simpatizantes, algo que fue tan costoso en realidad en el Gólgota para salvarnos a cada uno de nosotros. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo, unigénito, para que todo aquel que cree no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Y comentando aquel viernes, hablé sobre lo que Nicodemo, un experto en la ley, un experto en la palabra, uno de los fariseos, de los más importantes, que fue a buscar a Jesús de noche, cuando ya nadie podía inclusive verlo, y le habló, le expresó, le dijo: todo eso que tú haces, Señor, estoy siendo espectador de lo que haces y de lo que dice la gente, y veo que eso que ocurre, eso solo puede venir de parte de Dios. Y no solamente lo he visto yo, sino lo hemos visto todos, hasta en los círculos más íntimos se habla de eso. Y Jesús le dice: pues lo que ves pertenece al reino, pero no es todo lo que has visto. Hay mucho más. Se necesita nacer de nuevo para ver lo real y puro de ello. Y estuvimos compartiendo que tal vez no es el mensaje más exitoso o el más popular decir que necesitamos morir a nosotros mismos. Que quien quiera ser el primero tiene que ser el último. Y bueno, pues hasta un punto Jesús a sus discípulos estaba ahí explicándole que él necesitaba morir y que iba a resucitar. Y Pedro se le acercó y le dijo: Señor, no conviene que digas todas estas cosas. Esto no es popular. Por favor, no seas tan fanático, no seas tan radical. Y Jesús le responde en Mateo 16, lo puedes encontrar en 21 al 26, no hace falta que vayas. Le dice: apártate de mí, Satanás, porque no ves las cosas como las ve Dios. Las ve como los hombres las ven. Y es aquí donde quiero arrancar. ¿Cómo estamos viendo las cosas? Sí, hay muchas perspectivas de las situaciones. Si yo bebiera agua y dejara esta botella ahí, y estuviera por la mitad, podríamos decir las dos cosas esenciales. Podemos verla medio vacía o medio llena. Y cuenta mucho a veces nuestra experiencia, nuestra manera de haber vivido las cosas, nuestra opinión, o añadimos esto o lo otro. Inclusive podemos decir: la Biblia dice. Y puede ser correcto todo lo que digas, pero hay una parte importante y esencial que no nos estamos dando cuenta, y que me digo a mí mismo: Paco, no te estás dando cuenta realmente que te estás, en algunos casos, perdiendo lo mejor. Lo mejor. Lo mejor. Y quiero que me acompañéis al libro de Juan, capítulo 11. Vamos a leer del 17 al 35. Voy a ser breve. No sé cómo el Señor me llevará, pero quiero ser breve. Juan 17,
capítulo 11, versículo 17 al 35, no es más que la historia de la resurrección de Lázaro. Marta, María, era el círculo íntimo de Jesús. Jesús había ido varias veces allí. Era donde descansaba, donde podía compartir las cosas, donde las hablaba allí, donde había una intimidad, donde era más distendida la cosa. Y bueno, pues conocéis la historia, y por ir así un poquito más rápido, dice que en el 17 vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Y Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Punto. Mas también, si ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Quédate con ese yo sé. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Y le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios, el Hijo de Dios que has venido y al mundo. Y habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto: el maestro está aquí, te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él, y Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta lo había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron diciendo: va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciendo: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo: ¿dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Y dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, huele ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y hasta aquí. Este círculo tan íntimo revela el estado de cualquier persona en una situación parecida, en una situación en la cual pues nadie desea o piensa que va a llegar de repente o no, pero no ese es el motivo en el cual quiero redundar en lo que el Señor personalmente me decía. Hemos visto que Marta era una persona servicial. Marta lo lleva en las venas, eso de servir. Desde el primer momento que encontró y que invitó a Jesús a su casa, ella servía y se quejó a Jesús y le dijo: oye, dile a mi hermana que me ayude. Y dice Jesús: pues mira, María ha elegido el mejor sitio. Está aquí a mis pies escuchándome. Y bueno, pues Marta era una persona servicial al 100%, y nada más que escuchó que Jesús llegó, ¡fum!, se lanzó a por él. Y le dijo esa frase que habéis escuchado: Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto.
En pocas palabras, Jesús, ¿sabes? Merecemos por nuestra intimidad, por nuestra amistad, por este círculo tan íntimo que, no sé, te avisamos con tiempo, te mandamos un recado anteriormente para que vinieras, porque tu amigo Lázaro estaba muerto. En pocas palabras estaba diciendo, ¿sabes? No sé, estamos un poquito desilusionadas, porque a quien conocemos, a nuestro amigo, pues no ha venido. Igual que lo pudo hacer con un ciego o con un leproso, tu amigo estaba enfermo. Y más que una oración es un reproche, algo con poca confianza. Y habla desde dentro. Si hubieras estado, pues no hubiera muerto. Pero no habla del presente. Y entonces Jesús le dice, bueno, tu hermano resucitará. Y ella dice, teológicamente, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Yo sé. Y vuelve Jesús a decirle quién era él. Y ella volvió a afirmar teológicamente, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido en el mundo. Pero la primera recriminación era quitar toda la confianza en el Hijo de Dios, en Jesús. Y muchos de nosotros sabemos la teoría. Sabemos que amarás a Dios con todo tu corazón y a tú, ¿como a quién? ¿Es teoría? Sabemos incluso traducciones diferentes, interpretaciones diferentes. Encontramos la resolución en el hebreo, en el griego. Yo cuando busqué qué significaba pues morir a ti mismo, era no asociarse del griego. Y sí, pues está bien añadir algo, una tilde, una negrita, coger un fluorescente y remarcarlo. Pero no deja de ser teoría. Teoría. Llevamos tiempo entre nosotros diciendo que Dios vendrá un avivamiento en este lugar, que Dios tendrá una visitación especial en este lugar, que Dios tendrá otra vez manifestación espectacular de su amor y de su gracia. La tendrá. Pero en el texto en el que barajamos tanto de Marta como de María, María hace la misma afirmación que Marta en el versículo 32. Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Y el versículo más pequeño de la Biblia se encuentra el 35, que dice, Jesús lloró. Y marcadamente en el versículo anterior dice que él se conmovió, se estremeció al ver que María estaba llorando, la gente que venía con él estaba llorando, y algunos interpretaron de que Jesús le quería mucho a Lázaro, que estaba ahí, pero sabemos que Jesús iba a resucitar a Lázaro, él lo sabía. Tú y yo lo sabemos porque lo hemos leído, pero él lo sabía que iba a pasar, sabía lo que iba a ocurrir. Sabía que le iba a llamar por nombre. Sabía que él iba a decir, sal fuera. Y saldría. Esas lágrimas de Jesús no son, sino que muchas veces lo que ocurre también en nuestra vida, en mi vida, en tu vida. Y es que en nuestros vaivenes de la vida, en nuestros momentos altos en los cuales navegamos profundamente en Cristo y en nuestros momentos bajos, a veces nos perdemos en la teoría y en la teología y nos olvidamos del Dios de la relación, del Dios de la intimidad, del Dios de la amistad.
del Dios del poder dentro de nosotros y no fuera de nosotros. ¿Sabes? Hay algo que me ha impactado durante todo este tiempo, y es que esas lágrimas eran porque, en pocas palabras, esa falta de confianza hacia Él le rompieron el corazón. Y en una parte me veo reflejado porque muchas veces no ahondamos en ser lo más profundos que queramos. A veces pasamos tiempos y valles en los cuales navegamos demasiado tiempo en esos valles y en esos momentos en los cuales son planos. Tan planos que nos basamos en experiencia, en letra, en teoría, y nos agarramos a eso y continuamos. Somos como inertes caminando por un desierto, dando vueltas en el círculo durante 40 años. Y nos perdemos, no nos damos cuenta de que Jesús viene a nosotros. ¿Sabes? A pesar de la incredulidad, a pesar de esos llantos, Él es Dios. Él sigue siendo Dios. Y Él fue y realizó lo que venía a hacer, el milagro. A pesar de lo que estaba ocurriendo en el ambiente, a pesar de lo que pronunciaron sus propias personas íntimas, Dios está a por nosotros. Yo no sé si tú puedes darte cuenta en tu vida personal, en los momentos en que Dios está a por ti, está detrás de ti, está hablándote a ti personalmente, en las cuales quiere volverte a rescatar. Es lo mismo que pasó en el camino de Emaús. 2 de sus discípulos dijeron: se acabó, esto terminó, nos vamos, volvemos por donde vinimos. Y se les pegó Jesús y empezó a hablar con ellos durante un tiempo largo, a explicarles las Escrituras desde el principio hasta lo que estaba ocurriendo, lo que ocurrió. Y pasaba lo que muchos de nosotros. Dios nos habla y estamos ahí como a la defensiva un poco, pero dentro de nosotros nuestros corazones arden, queman, hasta que Jesús se revela a nosotros partiendo el pan y entonces cambiamos de dirección. Es lo mismo que pudo pasar también con Gedeón. A un punto estamos en un lugar en los cuales casi no es el que nos corresponde, ni el que Dios nos ha preparado, ni el Dios que nos ha diseñado en el vientre de nuestra madre, escondidos y ahí agazapados para que no nos encuentren nuestros enemigos. Sin embargo, escuchamos: tú tienes un gen, eres un hombre valiente y Dios tiene un propósito para ti en este momento. Dios a nuestro encuentro. Pasó lo mismo con Josué. Josué había muerto Moisés. La mejor frase que pueda recibir Josué fue la que le dijo Dios: Moisés ha muerto. La persona más influyente hasta ese momento ya no está. La que podían conocer en Egipto, otras tribus, ya no está. Pero igual que estuvo con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te abandonaré. Un Dios cercano detrás de nosotros. Con Elías. ¡Wow! Elías. Este hombre que vivía una vida poderosa exteriormente, fuertemente, dones naturales, dones espirituales. Empezó a decirle a los profetas de Baal: sí, danzar, reír, bailar, rasgaros vuestras ropas, gritar más fuerte que no se oye vuestro Dios. Y con sola una oración, el fuego descendió en lo más increíble, con el agua encharcada inclusive, y fue así. Pero de repente, una mujer le lanzó un mensaje y le dijo: tal día como hoy, mañana, sobre estas horas, que tú no estarás igual que los profetas de Baal. ¿Y qué ocurrió? Un desastre. Dentro de él es como si hubiera otra historia diferente. Historias diferentes que vivimos internamente. Y ¡plax! Dejó a su sirviente, se fue, se puso bajo un árbol, en un enebro,
y dijo, basta ya, estoy harto, quiero morirme. El profeta que hizo descender el fuego. El líder. Es como si hubiera pasado algo, no sé. Muchas veces hemos hecho esta exclamación, oye, ¿qué le ha pasado a fulanito? No me lo puedo creer. Este hombre que era aguerrido, fuerte, que era una persona entendida en la palabra, que era una persona que predicaba, que estaba sirviendo, que estaba haciendo aquello. ¿Qué ha pasado? En las guerras, en las batallas, las naciones recogen a sus heridos y los llevan para cuidarlos. Si ha fallecido, los meten en un ataúd con la bandera de su país y los vuelven a su patria para sus viudas. A veces, no sé qué nos pasa, pero nuestros propios heridos casi los matamos, los aplastamos. ¡Caíste! ¡Sin vergüenza! Sin embargo, Dios vino a Elías, mandó un ángel y le llevó de comer. Y le dijo, come y bebe porque el camino es largo. Y este hombre comió y bebió y se volvió a dormir. Y sabes que Dios es insistente y le volvió a decir, hey, no te voy a dejar, come y bebe. Y él comió y caminó 40 días y 40 noches, pero hay algo todavía sin arreglar dentro de él y se escondió en una cueva. Y ya lo sabéis lo que ocurrió. Hubo truenos, hubo fuego, pero Dios no estaba en ninguna de esas dos cosas, sino que hubo un silbo apacible que penetró las rendijas de todas las piedras que había hasta tocarle. Es ese versículo que dice, Él restaura nuestra alma. Restaurar es volver a conectar. Porque nosotros para vivir necesitamos el aliento de Dios internamente y necesitamos tener nuestra vida restaurada internamente para vivir y para no morir. Pero antes le dijo, ¿qué haces aquí? No es tu lugar, no es tu lugar. Pedro, otro como nosotros, que a un punto dado fallamos, traicionamos. ¿Y sabes lo que hace Dios? Un desayuno para él. Pescado en la playa. Y una vez que viene Pedro, hay una conversación tan íntima, con un solo motivo, alcanzar su corazón y volverle a poner en el sitio donde Dios le llamó. Pedro, ¿me amas? Y la verdad que muchas veces estamos tan atareados y tan afanados en tantas cosas diversas, en el ministerio, en las demás cosas, que nos olvidamos a lo que Dios nos llamó, a seguirle. Sígueme. Y Zaqueo podría poder, pero estamos hablando de Marta y de María. María era una mujer que sabía cómo tener las actitudes correctas. La primera vez que María se encontró con Jesús, dice que estaba a sus pies, escuchando lo que el maestro decía. La segunda vez que encontró con Jesús y que le recriminó no haber venido antes, ¿qué ocurrió? Ella se puso a sus pies y le dijo, si hubieras estado aquí. Y sabemos tal vez las actitudes correctas, las maneras correctas, las palabras correctas. Pero la tercera vez que María se encuentra con Jesús, algo cambia. Algo ocurre. Porque llega María y sí, se pone a los pies de Jesús, sin palabras,
con una libra de nardo puro que rompe, que el olor cambia el ambiente y empieza a lo que es lavar los pies con el nardo y a secarlos con su cabello. Dice en uno de los 3 evangelios que cuenta esta historia, que esta historia será predicada para que no nos olvidemos de lo que ocurrió con esta mujer. Y yo te pregunto a ti, ¿cuál es el punto de inflexión en el que María cambia todo? Porque María ya no está recriminando, María ya no está solamente sentándose a los pies de Jesús para escuchar cada día. María no está solamente yendo a la reunión de las mujeres, o a la reunión de oración de las mujeres, o a las reuniones de hogar. María no está solamente como una mera espectadora en un punto dado, en un lugar. Ahora María está a los pies, rompiendo un frasco de alabastro. En aquellos tiempos, el frasco de alabastro simbolizaba o servía para 2 cosas. La primera era como dote, era aquello para el matrimonio, donde se utilizaba como compromiso, como manera de agasajar al esposo y también como rito funerario. Para mí hay un punto de inflexión en que María, la María que va a los pies de Jesús y le recrimina, la María que escucha y a su hermana decir que huele, tal vez lo pensaba ella también, y la María que escucha y te dice, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Es la misma María que vio caer las lágrimas a Jesús. Y sabes, hay un punto de inflexión para cada persona, como para María, como para nosotros, en el cual nosotros tenemos la oportunidad de, en vez de ser externos, ser personas que profundizan, no en el conocimiento, sino en conocer al Maestro, en profundizar una relación personal con Él. Y llega a ese punto de inflexión en que dices, estoy mal, no me vale toda esta teoría, no me vale solamente la palabra, no me vale solamente saber cómo se mueve, saber cómo gesticula. Yo quiero conocer el corazón de Dios. Y es la manera en que gira su vida, cambia y da un vuelco, y desde ahí en adelante María deja de ser una espectadora a ser una mujer íntima en el corazón de Dios. ¿Qué nos pasa? Porque todavía usamos mucho la teoría, pero en las 24 horas profundizamos poco en la relación. Somos ávidos para responder, pero poco ávidos para morir. A un punto dado Jesús dice, yo no os llamaré más siervos. ¿Sabéis por qué? Le dice a sus discípulos, porque los siervos no saben lo que hace el Señor, lo que hace su amo. Os llamaré amigos, Juan 15:15. Amigos. No sé cuántos amigos tienes. Amigos que te conozcan tu historia que tú quieres manifestar y la historia que vives por dentro que nadie sabe. Amigos que puedas decir cosas que no dirías a nadie más. Amigos como tu esposa. Amigos íntimos. Amigos que puedas mostrar tu corazón. Es la amistad que brinda Jesús en una relación especial, cara a cara. Quiero
personalmente que esta manera de llamarme la atención personalmente es, a mí personalmente, no comparto de mí hoy, porque es algo que Dios está buscándome para tener más allá que teoría. Más allá que teoría. Y yo creo que a todos concierne esto. No somos buscadores de milagros ni de favores. Tenemos que ser buscadores de su corazón, de su profundidad, de cómo la ve Dios y no cómo la ve el hombre. Porque seguidamente a sus discípulos le dijo, les señaló y les dijo aquellas palabras que a veces pues no nos gusta escuchar. Y dice, quien quiera salvar su vida, la tiene que perder. Y que la pierda por causa de mí, la va a salvar. Y aunque estamos nuestras vidas en vasos de barro, en vasijas de barro, la realidad es que no podemos vivir externamente si no vivimos internamente en Él. No sé cómo está tu vida, pero para mí en estas semanas atrás ha sido una llamada de atención, a espabilarme, a despertar, a no hacer lo que es puro como que no tiene valor, a no cambiar realidades por palabras.